derecho y ciencia política. Cerrando el año de 1815, llega a Haití, donde recibe extraordinario apoyo de parte del presidente Louis Pétion. Allí asume el compromiso de liberar a los esclavos negros una vez llegue al poder en Venezuela. Ningún revés lo detiene. Cada uno de los generales patriotas se cree con derecho a ser el libertador. José Félix Rivas, su pariente y rival militar, perece a manos de los españoles. Carlos Manuel Piar y Santiago Mariño le disputan el liderazgo supremo del Ejército Libertador. Entre 1814 y 1819, se destaca como el hombre de las dificultades. Por diferencia de criterios, se separa del mando colombiano y del ejército neogranadino. En las playas del oriente venezolano, con todas las posibilidades en contra, recibe el mando supremo de la nueva campaña militar. En el camino, decreta la liberación de los esclavos y autoriza la repartición de bienes incautados a los enemigos. Con un ejército casi ilógico de la persistencia, sigue batallando. Embarca y desembarca, va y viene. Compensa debilidades con fortalezas. Sorprende a los enemigos. Sobrevive a atentados. Se salva de emboscadas. España envía cuantiosos recursos, multitudinarios ejércitos y sus mejores generales para doblegar la rebelión emancipadora. Bolívar muestra otra faceta más impresionante aún. Tiene una fe destinista y fatal, ciega e inconmovible, y logra contagiarla a las tropas. Es un magnetismo personal que a los desventurados soldados les permite olvidar el hambre, el frío, las penurias de andar a caballo, la superioridad numérica del enemigo y las enormes distancias de cada campaña. Napoleón Bonaparte, ya derrotado y errante, había manifestado su intención de refugiarse en Latinoamérica. Y Bolívar le había escrito al antiguo emperador francés: «Usted y yo no cabemos en el mismo continente». Así se va imponiendo como el jefe supremo, natural e insustituible, único e imprescindible de la causa independentista. José Antonio Páez, un caporal llanero que ha heredado el ascendiente sobre las tropas mestizas, especie de Bobes bueno, se le une y lo sigue. En los 6 primeros meses de 1816, dirige la campaña de Oriente, desde Margarita y la isla de los Frailes hasta Carúpano, y de allí, en julio del mismo año, desembarca en Ocumare de la Costa. Accidentalmente va a Bonaire y las costas de Puerto Rico, pero inmediatamente regresa hacia Guiria, al otro extremo de Cumaná. En agosto enfrenta un motín de sus propios generales del Ejército Libertador y tras una breve travesía marítima llega a Guayana. A esas alturas combatía simultáneamente contra la oposición interna de los generales libertadores y contra las tropas españolas. La campaña en Guayana también está plagada de contratiempos, pero él sigue irreductible en su propósito y en sus ideales. Para 1817 había un clima de anarquía en el ejército independentista que solo amainará cuando la justicia militar someta al general Carlos Manuel Piar a un consejo de guerra. Bolívar permite su ejecución para imponer el principio de obediencia y la línea de mando, indispensable para el avance de su causa. Ni la oposición de los otros generales patriotas, ni las derrotas a manos de los españoles, ni la escasez de recursos, ni los problemas logísticos y de coordinación entre los varios ejércitos. Nada medra su ánimo. De la Guayana sigue al llano, y de nuevo hacia Guayana, y San Fernando de Apure. Ya en los difíciles años de su campaña oriental y llanera, manifestaba su idealismo por la unidad latinoamericana. En julio de 1818 le había escrito a la comandancia del Río de la Plata, Argentina, diciéndole que cuando lograra el triunfo, Venezuela los convertiría en una sola sociedad, para que la unidad sea la divisa en la América Meridional.
Para principios de 1819, el milagro se está logrando. Ha consolidado la independencia en la inmensa extensión territorial de Guayana, Oriente y el llano de Venezuela. Y el 29 de enero convoca el Congreso de Angostura, desde el cual ya no solo reta a España, sino que advierte a Europa entera sobre la imposibilidad de restaurar la dominación borbónica sobre los pueblos americanos. La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente y soberano. De ese Congreso de Angostura nace el proyecto de República de la Gran Colombia, que comprenderá a Venezuela, Colombia y Ecuador. Ahora es un estadista que habla de democracia, contra los gobiernos personalistas y defiende los sistemas populares. Pero en vez de deleitarse con la victoria en Venezuela, se va a Colombia, porque teme una reinvasión española a través del vecino país. En territorio colombiano, deslumbra con sus proezas militares. En una penosa odisea de casi 4 semanas, logran cruzar sigilosamente, mal vestidos, con escasas provisiones, agobiados por el terrible frío y el hambre, la cordillera de los Andes y el gélido páramo de Pisba. Y tras haber perdido muchos de sus soldados, caballos y mulas, caen por la retaguardia y derrotan en la batalla de Boyacá a las tropas del general Barreiro, a quien incluso hacen prisionero. Ha vencido sobre el frío y la muerte. En 1819 se consagra como uno de los jefes militares más grandes de todos los tiempos, con operaciones tácticas que aún se estudian en las academias castrenses del mundo entero. Se ha ganado así el respeto de la corona española, que acepta negociar un armisticio. En Santa Ana de Trujillo se reúne con el general realista Pablo Morillo y acuerdan una regularización de las hostilidades, con canje de prisioneros y un temporal cese al fuego. 10 años después de haber comenzado la pelea, finalmente está en condiciones de negociar con España. Cuando comenzó su gesta apenas dirigía cuadrillas de soldados sin uniformes, sin disciplina, descalzos y desarmados. Ahora comanda un verdadero ejército nacional y su política recibe apoyo diplomático y militar de Inglaterra, la otra gran potencia mundial que competía con España por la primacía en América. La tregua firmada entre Bolívar y Morillo permite la reorganización de cada bando con miras a la batalla final, que se va a librar el 24 de junio de 1821 en la sabana de Carabobo. La batalla de Carabobo constituye una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. Los patriotas baten a un enemigo infinitamente superior en fuerza, en recursos logísticos, en caballos y armamento. La victoria es tan impactante que sella la independencia de Venezuela y debilita al Imperio Español en todo el continente. Progresivamente van alcanzando su independencia México, Guatemala y Santo Domingo en República Dominicana. Esta última proclama su intención de incorporarse a la Gran Colombia, presidida por Simón Bolívar. En adelante vive los años de su apogeo. Las cancillerías de Europa lo estudian de cerca como el hombre del momento mundial. Pero Bolívar prosigue su batalla como si fuera el primer día. Lejos de deleitar las mieles del triunfo, monta a caballo hacia el sur. Llega a Quito, Ecuador, en junio de 1822 y poco después decreta la incorporación de Guayaquil a Colombia. Va obsesionado con el ideal de la unidad latinoamericana y por eso avanza más allá, hasta Perú, el gran reducto de la dominación española en el área. El 27 de julio de 1822, persuade al general argentino José de San Martín de salir del Perú. San Martín se lleva el título de protector del Perú, pero le deja a Bolívar el título de libertador. También fue la era culminante de su vida íntima. El hombre desgraciado para el amor, que ha vivido irregulares romances a lo largo de su viudez, conoce a Manuelita